Hacemos una variedad de todo. Tenemos actividades semanales fijas, como por ejemplo, todos los sábados tenemos aquí desde las 5 de la tarde hasta las 8, pues tenemos un poco de clase de educación islámica, entre comillas, un poco, ¿no? Para que conozcan un poco la base islámica, qué es lo que dice el Corán, qué es lo que dice el profeta. Un poco de base, porque creemos que sin ella no podemos a lo mejor interpretar bien la religión ni convivir siendo musulmanes bien. Y luego hay otra parte como más práctica. La segunda parte, decía, es más diálogo, más debate, talleres, que intentamos pues trabajar los asuntos que hoy en día nos importan y que nos afectan en la sociedad como jóvenes. Pues, por ejemplo, las redes sociales, el internet, sus efectos, cómo aprovecharlo de la mejor forma, luego pues a lo mejor hablar también de las drogas, de las relaciones también de hombre y mujer. Intentamos tocar varios ámbitos que también vemos que afectan a las chicas y a los jóvenes que están aquí. Luego también trabajamos con los chicos también, con otro lado, y están también otros dos educadores con ellos. Elegimos muchas veces el trabajar solas chicas y solos chicos, más que nada por comodidad también y para poder hablar de los temas con tranquilidad, tener nuestro entorno bien cómodo, porque muchas veces cuando mezclas a los jóvenes y chicas y chicos, la concentración se pierde un poco y no tienes el resultado de la misma forma, ¿no? Como están en una edad. Y nada, lo que intentamos es eso, dar un trabajo a lo mejor efectivo, pues así, trabajando chicas solas, y luego sí que hay actividades que nos unen a todos, ¿no? Cuando son ya debates a nivel más grande, ya no es estos semanales, a lo mejor un debate mensual o talleres o veladas que hacemos a veces, pues ahí ya nos unimos los chicos y las chicas y hacemos una actividad en común. Pero semanalmente, para hacer un trabajo más concentrado, lo hacemos así. Y luego, pues eso, tenemos lo que es actividades pues mensuales y otras pues trimestrales y anuales. Pues por ejemplo tenemos debates o excursiones también que suelen ser mensuales. Bueno, excursiones solemos hacerlas últimamente pues trimestrales o algo así, porque no nos da tiempo a hacerlo todo. Y luego tenemos encuentros formativos, pues para los jóvenes que ya superan los 16 años y ya van como más maduros y tal, vamos formándolos también pues para futuros monitores, para futuros educadores. Y también pues tenemos campamentos, tenemos un campamento de familias y un campamento juvenil de primavera que vienen jóvenes de toda España. Y también tenemos un encuentro juvenil que hacemos en diciembre, que es para también jóvenes más mayores de 18 años a 35, y también viene gente de toda España.